Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla porque hoy tenemos un tema que los va a atrapar desde el primer segundo. Prepárense porque vamos a desgranar hasta el último detalle de lo que se ha convertido en el tema de conversación por excelencia en el mundo del entretenimiento, el escándalo Hande y Kerem, un triángulo amoroso que, créanme, ha sacudido los cimientos de todo. Sí, señoras y señores, los nombres que hace poco brillaban en todas las portadas por su aparente idilio, ahora resuenan por motivos mucho más complicados. Si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día con los chismes más jugosos, las primicias del mundo de las celebridades y análisis profundos de lo que sucede detrás de las cámaras, este es tu sitio. No te olvides de darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras actualizaciones. Porque aquí, en este canal, siempre te traemos la información más fresca y analizada con todo el cariño y el detalle que te mereces. Y hablando de detalles, hoy nos sumergimos en uno de los líos amorosos más comentados de la temporada. ¿Quién es quién en este triángulo? ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Estamos ante una simple crisis, o algo mucho más profundo? Vamos a desentrañar esta maraña de relaciones, rumores y, por supuesto, lo que la prensa y las redes sociales están diciendo. Prepárense porque este vídeo promete ser intenso. Ahora entremos de lleno en lo que ha sucedido. Imaginen esto: Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y seguidas a nivel internacional, especialmente por su química innegable en pantalla y fuera de ella. Sus seguidores, que son legión, los veían como la pareja perfecta, la unión de dos talentos deslumbrantes que parecían hechos el uno para el otro. Las fotos juntos, los gestos de cariño, los rumores de una relación que se confirmaban con cada aparición pública, todo apuntaba a un amor sólido y duradero. Parecía que su historia de amor era un cuento de hadas moderno que muchos deseábamos que nunca terminara. Pero como bien sabemos, en el mundo de las celebridades, las cosas raramente son tan sencillas como parecen. Y aquí es donde entra la tercera figura, la que, según los últimos rumores, ha complicado significativamente la relación entre Hande y Kerem. Hablamos de la propia tensión que se ha generado. Y si bien los nombres específicos pueden variar en los reportes, el núcleo del asunto gira en torno a la aparición de una posible tercera persona, o quizás, la revelación de sentimientos no correspondidos o situaciones preexistentes que han salido a la luz. Los primeros indicios de que algo no iba bien comenzaron a surgir de forma sutil. Pequeños detalles en las redes sociales, ausencias en eventos clave, comentarios crípticos, esas señales que solo los más observadores y los seguidores más devotos logran captar. Y como era de esperar, los medios de comunicación turcos, siempre atentos a cada movimiento de sus estrellas más populares, empezaron a investigar. Lo que empezó como un murmullo se convirtió rápidamente en un clamor de especulaciones. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado es la de que Kerem, a pesar de su aparente relación con Hande, podría haber mantenido o desarrollado sentimientos por otra persona, o que la propia Hande se ha visto en una situación delicada. Los medios turcos en particular han sido muy activos en reportar supuestas pruebas y fuentes cercanas que alimentan estas historias. Por ejemplo, se ha hablado mucho de encuentros secretos, de llamadas misteriosas, de un cambio de actitud perceptible en ambos actores. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la línea entre la realidad y la especulación puede ser muy fina. Los famosos a menudo viven bajo un escrutinio implacable y cualquier cosa, por mínima que sea, puede ser magnificada y convertida en un drama. Sin embargo, la intensidad de los rumores y el silencio relativo de los involucrados han hecho que la historia sea aún más intrigante. Analicemos un poco el impacto de esto en sus carreras. Hande Erçel y Kerem Bürsin no son solo actores, son íconos. Han conquistado audiencias en Turquía y en muchísimos otros países con su talento y su carisma. Las telenovelas en las que han participado, especialmente Sen Kalkam, los catapultaron a la fama mundial, convirtiéndolos en referentes de la industria. Un escándalo de esta magnitud, sin importar si es justificado o no, puede afectar la percepción pública, las oportunidades de trabajo e incluso su paz personal. Las redes sociales, como siempre, han sido el epicentro de todo este torbellino. Millones de fans están divididos entre quienes defienden a capa y espada a sus ídolos, quienes especulan sin cesar y quienes simplemente observan con fascinación el desarrollo de la trama. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se han vuelto tendencia mundial, con debates acalorados y teorías conspirativas que van de lo más plausible hasta lo más descabellado.
Hemos visto análisis detallados de cada una de sus publicaciones, buscando mensajes ocultos o indirectas. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? La verdad es que hasta que Ande o Kerem decidan pronunciarse de forma oficial y directa, todo lo que tenemos son rumores, filtraciones y la interpretación de los hechos por parte de la prensa y los fanáticos. Y en el mundo del espectáculo, las apariencias a menudo engañan. Puede que lo que parece un escándalo monumental sea solo una crisis personal que ellos mismos están gestionando. O quizás sea algo mucho más grande de lo que imaginamos. Una de las cosas que más llama la atención es la aparente frialdad con la que se ha manejado la situación públicamente, al menos en comparación con el torbellino de especulaciones. Si bien es comprensible que quieran mantener su vida privada al margen, el silencio alimenta las conjeturas. ¿Están protegiéndose mutuamente? ¿Están protegiendo sus carreras? ¿O simplemente están procesando lo que sea que esté sucediendo en sus vidas? Los medios turcos han sido especialmente insistentes. Reportajes, entrevistas a supuestas personas cercanas, análisis psicológicos de sus gestos, todo con el objetivo de desentrañar la verdad. Algunos han apuntado a posibles celos, otros a desilusiones, e incluso algunos han sugerido que podría haber habido infidelidad por una de las partes, aunque esto último es, por supuesto, una acusación muy seria. Imaginen la presión que deben sentir. Cada día miles de personas comentando sobre su vida personal, analizando sus relaciones, opinando sobre quién tiene la culpa. Es una carga que pocos podríamos soportar. Y a pesar de todo siguen siendo profesionales, intentando mantener una imagen pública coherente mientras, presumiblemente, lidian con situaciones personales muy difíciles. Ahora hablemos de la figura que podría haber actuado como el catalizador de todo esto. Si bien no podemos afirmar nada con certeza, los rumores a menudo apuntan a la existencia de una tercera persona, alguien que de alguna manera se ha interpuesto entre Ande y Kerem. Los nombres que han sonado varían, y es importante ser cautelosos al respecto para no caer en la difamación. Lo que sí es cierto es que la dinámica de cualquier relación se puede ver alterada por la aparición de nuevas personas, nuevos intereses, o simplemente por la evolución natural de los sentimientos. Pensemos en el impacto que esto tiene en su base de fans. Muchos seguidores se han identificado profundamente con su relación, viéndola como un ejemplo de amor verdadero. Ahora esa imagen se tambalea, y esto puede generar decepción, confusión e incluso enojo entre quienes los admiran. Algunos fans se vuelven muy protectores y se ponen del lado de uno u otro actor, creando bandos y alimentando aún más la controversia. Es fascinante ver cómo las redes sociales, que en su momento fueron el escenario de su historia de amor, ahora se han convertido en un campo de batalla de opiniones y especulaciones. Los comentarios en sus publicaciones, los debates en los foros, los vídeos de análisis, todo contribuye a crear una narrativa colectiva sobre lo que está sucediendo. Una de las cosas que debemos considerar es la naturaleza de las relaciones públicas. Cuando dos personas tan reconocidas deciden estar juntas, su relación se convierte en un bien público. Cada gesto, cada palabra, cada silencio es analizado y escrutaneado. Esto puede ser una fuente de presión inmensa y en ocasiones, puede incluso desgastar la relación. Por otro lado, es posible que estemos presenciando una estrategia mediática. A veces los escándalos se utilizan para generar notoriedad, para mantener a los artistas en el ojo del público. Si bien esto puede ser una táctica, también puede ser muy perjudicial para las personas involucradas, especialmente cuando se trata de asuntos tan delicados como las relaciones personales. Lo que sí está claro es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos profesionales excepcionales. Han demostrado su talento y su dedicación a su arte en múltiples ocasiones. Esperemos que, sea cual sea la situación, puedan resolverla de la mejor manera posible, tanto a nivel personal como profesional. Y que la prensa y los fans les den el espacio y la privacidad que merecen para hacerlo. Ahora, si nos preguntamos cuáles son las implicaciones a largo plazo de todo esto, bueno, es difícil predecirlo con exactitud. Por un lado, un escándalo puede ser un obstáculo, pero también puede ser un punto de inflexión. Puede llevar a una mayor madurez, a una reflexión sobre lo que realmente importa, y a un renacer profesional. Lo más importante aquí es recordar que detrás de los titulares y los rumores, hay dos personas reales con sentimientos, vidas y desafíos. Si bien es natural que como fans nos interese su vida personal, también debemos ser respetuosos y evitar caer en juicios precipitados.
este triángulo amoroso que ha acaparado titulares y ha generado un sinfín de especulaciones, nos recuerda que las relaciones, incluso las de las estrellas, son complejas y a menudo misteriosas. Lo que vemos en pantalla o en las redes sociales es solo una fracción de la realidad. Y así, mis amigos, hemos llegado al final de nuestro análisis de este intrigante triángulo amoroso que ha capturado la atención de todos. Hemos desgranado los rumores, explorado el impacto en sus carreras y reflexionado sobre la complejidad de las relaciones públicas. Lo que queda claro es que la historia de Hande y Kerem está lejos de terminar, y que sus próximos movimientos, tanto en el amor como en la actuación, serán seguidos con gran interés. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que haya sido informativo, intrigante y sobre todo entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Cuáles son sus teorías? ¿Creen que Hande y Kerem podrán superar esta crisis? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irse, no olviden lo de siempre, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de jugoso y analítico, por favor, denle un gran pulgar hacia arriba, compartan este vídeo con sus amigos que también son amantes del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.